novedad respecto a las prepagas, porque desde ahora los afiliados van a poder disponer del excedente en el pago de las cuotas de sus aportes, que los últimos días de Alberto Fernández, los aportes siempre son de los afiliados, pero habían pasado el excedente de los aportes a ser de las empresas, de las prepagas, en vez de ser los aportes de los afiliados. Esto es cuando vos tenés un empleo en relación de dependencia, Exacto. tenés el aporte de obra social y vos lo derivás a una prepaga. Exactamente, y Bien. muchos, por ejemplo, si tienen 2 empleos en relación de dependencia o un empleo en relación de dependencia y además son autónomos, en realidad hacen doble aporte en muchos casos. Bueno, eso de ahora en más lo van a poder usar para pagar una cuota más baja, por ejemplo, o es propio, lo van a poder tener como un excedente. Desde los últimos días del... Es propio. Es propio, totalmente. Vuelve a ser propio, sería lo correcto, porque en los últimos días del gobierno de Alberto Fernández se modifica una resolución y pasa a ser de las empresas prepagas en vez de ser del propio aportante. Así que esto lo anunció ayer Manuel Adorni y desde ahora directamente vuelve a ser como era antes y como siempre tendría que haber sido. Bien. Bernardo. Vamos a repasar los principales puntos de las leyes que vetó Javier Milei y que hoy pueden llegar a ser ratificadas en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados. Estamos hablando de financiamiento universitario, por un lado, que lo que propone es actualizar partidas según la inflación acumulada en 2023 y 2024. Actualizar la inflación, actualizar la partida de 2025 a partir de los cálculos bimestrales de acuerdo al IPC de este año. Después, recomponer los salarios desde diciembre de 2025 y el costo fiscal está estimado de esta medida, algo que el gobierno suele darle mucha relevancia al impacto fiscal que tiene este tipo de leyes que vetó Milei. En este caso, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, es un 0,23% del PBI. En el caso de la emergencia pediátrica, yo creo que la emergencia pediátrica en parte es un tema hasta más simbólico tal vez, porque en nivel de gasto, la verdad que estar hablando de 133.000 millones, que es el cálculo que hace la OPC, es bastante poca plata en general. Lo que dijimos, es poca plata. Siempre lo venimos. Tanto discapacidad como pediatría no deberían haberse vetado. Claramente. El tema de la emergencia pediátrica es simbólico y es fundamentalmente apuntando a lo que el gobierno considera que es la mala administración que tuvo el Garrahan. Que probablemente haya sido así, ¿eh? Sí, lo que pasa es que ya a esta altura, después de 2 años... Ya hay... Bueno, creo que Adorni había dicho que había tenido superávit el Garrahan. Así es. Que también es raro, ¿no? No debería tener superávit en un hospital, vos tenés que reinvertir sistemáticamente. Sí, no sé si es positivo que tenga superávit, claramente. Sí, me parece que se había referido a que las cuentas estaban medianamente en orden. Sí. Para mí, no sé cómo será el tema universitario. Me parece que el tema Garrahan sale rechazado el veto. Sí, para eso están los votos. Yo creo que probablemente de los dos. Me parece que el tema financiamiento universitario, más allá del reclamo genuino de diferentes sectores, también hay un componente político muy importante atrás y ahí sí es mucho más pesada la carga. Lo que pasa es que en el financiamiento universitario, además, lo que sí debería estar... ¿Y las auditorías? Exacto. ¿Dónde están las auditorías universitarias que, en teoría, iban a empezar a hacer? Que me parece a mí o no se volvió a hablar del tema. Yo no volví a escuchar del tema. No, es como que se plantean auditorías que después uno no termina sabiendo por dónde van. No, pero aunque sea, decir, mirá, intentamos, pero estas universidades no nos autorizaron las auditorías. Les cuento desde adentro. Hay facultades de la UBA, que no es lo mismo como universidad, que están empezando después de este debate de las auditorías cuando te anotás a ciertas materias. Hablo de la Facultad de Ciencias Económicas, que es la que conozco desde adentro, o cuando pedís el título, te hacen una encuesta muy extensa de muchísimas características, como me parece para hacer un buen censo de las características de sus alumnos. Y socioeconómicas, ¿no? Muy enfocado a eso. Obviamente la auditoría es algo mucho más macro y de toda la Universidad de Buenos Aires, no algo que dependa de las facultades. Pero por eso, ¿dónde están las auditorías? Tampoco hubo demasiadas novedades últimamente en la auditoría de discapacidad, ¿eh? No, de eso no hubo nada. Nada. De eso no hubo nada. Algún dato inicial. Ponele que esa no mucho más. Debería haber habido desde ya, pero es más nueva. Pero esto, ¿hace cuánto que estamos hablando de las auditorías? Financiamiento universitario hace un año, por lo menos. Aunque sea, díganos toda la lista de universidades que no quieren ser auditadas. Porque a mí me parece fantástico luchar por el financiamiento
universitario de algo que es esencial en la Argentina, que es la educación no arancelada. Y además con el nivel que tiene la educación universitaria en Argentina. Pero también es esencial saber dónde se va el dinero. Entonces, porque en definitiva es dinero de todos nosotros. Hace 2 años que el gobierno empieza planteando las auditorías universitarias. En ese momento hubo varias universidades que dijeron que no. Hay algunas que están siendo auditadas, que ya venían siendo auditadas, porque tenían convenio para las auditorías. Ahora, no se conoce un solo dato de la auditoría, de ninguna universidad. Y también es real que el kirchnerismo, cuando administró las universidades... Hicieron cualquier cosa. Ha hecho un desfalco. Hicieron cualquier cosa. Impresionante. Bueno, tenés un juicio ahora por casi 4 años de prisión pedida para Andrea del Boca, Julio De Vido. Exacto. Por una telenovela salido el dinero de una universidad. Entonces, hicieron por eso. Pero no crearon universidades, nunca las controlaron. Nos merecemos los ciudadanos, tiene obligación el gobierno y la obligación las universidades de contarnos en qué usan nuestro dinero, porque es dinero de nuestros impuestos. Entonces, está todo bien la discusión del presupuesto por el financiamiento universitario. Sin duda está bien, pero también está bien que me cuenten en qué gastan el dinero. No tenemos datos oficiales sobre qué se gasta el dinero. Está clarísimo. Son 2 debates diferentes. En un momento yo he escuchado a rectores que no sabían ni siquiera cuántos alumnos tenían. En la primera parte, cuando se presentaba el pedido de auditoría, vos escuchabas a rectores que no sabían cuántos alumnos tenían las universidades. ¿Cuánto cuesta aproximadamente? O cuánto cuesta cada alumno. ¿Sí? Entonces, está fantástico el debate, digo, señores del Congreso, está bárbaro. ¿Ustedes quieren rechazar el veto? Rechácenlo, si ustedes creen que es una forma de sumar. Ahora, tampoco escuché un solo diputado de la oposición pidiendo transparencia y números. No hay un solo diputado de la oposición que haya pedido que se blanqueen los números de los gastos universitarios. Digo, a la propia universidad que quiere más financiamiento es la que debería estar más interesada en... Claro, si muchachos, miren, acá está la auditoría, ¿ven? Acá nos falta acá, necesitamos acá estamos bien. Porque no tengo dudas que el financiamiento es muy necesario para las universidades, pero con la auditoría es mucho más claro. Por eso, entonces pedís el financiamiento, está perfecto. Me mostrás los números. Y los diputados que van y que no, vamos a rechazar... Llevan de manera muy liviana los temas al Congreso. Rechacen lo que sea. No hay ningún tipo de análisis desmenuzado. Pero no hay un solo diputado de la oposición que haya pedido números transparentes de las universidades. Y es todo dinero nuestro, porque este es el otro. Hacen política con la nuestra. Es todo dinero nuestro. Ninguno pide transparencia en los números. Sí. Bueno, Valeria.